Son las 8 de la mañana, 45 minutos. Volvamos a uno de los temas del momento, que tiene que ver con el primer mes de gobierno de Gustavo Petro, que sin lugar a dudas es, digamos que el hecho político del momento, el más comentado en este momento en Colombia. Y hay una arista muy interesante que ha puesto sobre la mesa la exfiscal general de la Nación, Vivian Morales, en una columna tremenda, ¿eh? Una columna muy dura, entre otras cosas. Sí, publicada en el diario El Tiempo, Juan Manuel, oyentes de RCN Mundo, la recomendamos para que la puedan leer, los que no han tenido la posibilidad de hacerlo, con una cantidad de interrogantes que plantea la exfiscal Vivian Morales en esa columna que creo vale la pena desarrollarlos con ella misma. El general Sanabria en su laberinto. Nuestros policías nunca habían visto, nunca habían estado tan desprotegidos e inermes desde el respaldo gubernamental. Doctora Vivian Morales, gracias por su tiempo. Bienvenida a RCN Mundo. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muy buenos días y saludo a la mesa de trabajo. Y gracias por ayudarnos a analizar esa arista también de lo que ha sido este mes de gobierno de Gustavo Petro. ¿Por qué cree usted que la policía está ahora más desprotegida e inerme desde el respaldo gubernamental? ¿Cuáles son sus argumentos? Juan Manuel, porque cuando se es servidor público, la primera protección para ejercer una función pública, la primera protección en el ejercicio de una competencia es saber qué funciones tiene uno, hasta dónde puede ir. La policía tiene un mandato constitucional de protección de la honra, de los bienes, de la vida, de los derechos fundamentales de los colombianos, y para eso tiene que saber cómo lo puede hacer. A mí me parece que hoy la policía no sabe cómo tiene que hacer esa tarea. La policía no sabe cómo tiene que hacerla porque las órdenes del alto gobierno han sido incoherentes. Los mensajes que ha mandado han sido incoherentes. El primero, por ejemplo, hace 3 semanas la ministra de Agricultura, Mondo y Lirondamente, dijo que no nos habíamos dado cuenta y que éramos notificados que aquí el Estado había cambiado, que todo había cambiado, que estábamos en un país nuevo, cuando le preguntaron sobre las invasiones y dijo que entonces esto únicamente es el tema del diálogo. Entonces resulta que cuando la policía tiene una función para la cual puede incluso ejercitar la fuerza como un recurso legítimo frente a ataques ilegítimos a los bienes de los colombianos, pues no sabe cómo hacer, ella no tiene ese instrumento para manejarlo. Luego, cuando ya se ven el gobierno en cierta forma en jaque con el tema de las invasiones, salen a decir, no, por favor, no sigan invadiendo, señores invasores. El ministro de Defensa les dice, hay que ir al desalojo dentro de las 48 horas siguientes de que se cometa una invasión, pero privilegiemos el diálogo. Ahí, frente a las competencias, los policías quedan perdidos. Entonces yo digo que esa es la primera razón por la cual creo, y además porque lo que vimos el viernes pasado, además de la dolorosa masacre, es que el jefe o el líder, la cabeza del liderazgo del Senado del partido que hoy está en el gobierno, lleva al general de la policía a sentarse con las primeras líneas. Y ese mensaje simbólico, porque todo esto también tiene mucho de simbolismo, es ver la derrota pues de la policía frente a las primeras líneas, sobre todo si miramos el comunicado de prensa en que el director de la policía empieza a hacer concesiones, mientras que las primeras líneas no entregan absolutamente ninguna posición, ni siquiera de pedir disculpas, arrepentimiento, ni de tampoco decir, bueno, nosotros tampoco vamos a seguir ejerciendo esa violencia extrema a la que nos han estado acostumbrando a los colombianos durante las protestas. Sí, precisamente, doctora Vivian, quiero ahondar en esa parte final de su respuesta. Usted también estuvo en el Congreso, usted fue congresista, y usted se pregunta ahí en la columna por qué no se ha citado ya en el Congreso a un debate al general Sanabria y poder preguntarle por qué se sentó de tú a tú con estos miembros de las primeras líneas. Pero usted va más allá, inclusive. Usted dice que le gustaría saber si el general Sanabria recibió alguna orden en este sentido por parte de sus superiores. Claro, porque es que usted sabe que pues, los generales, la policía y la fuerza pública está en una línea vertical y jerárquica y depende del presidente de la República y del ministro de Defensa. Allí lo llevó Gustavo Bolívar y yo quería saber si es que el presidente Petro le ordenó al general sentarse allí, le ordenó iniciar esas negociaciones, porque eso no fue un diálogo, eso fue una rendición. Y le dijo hasta dónde podía llegar. El general fue de una vez señalando que no iban a usar este tipo de armas,
claro, hay que examinar los protocolos de la policía cuando tiene que atender una protesta que se vuelve violenta. ¿Y cómo fue entregando todo esto? Si es que estos son protocolos que deben ser estudiados y que yo creo que deben ser también compartidos públicamente con la ciudadanía. Ahora somos nosotros los que nos sentimos inermes. Si una protesta se vuelve violenta contra los mismos ciudadanos que están en las calles de esa ciudad donde está haciéndose la protesta, ¿con qué va a defender o cuáles son los nuevos protocolos que va a sacar la policía? Entrega sin saber nosotros cómo nos va a defender a los ciudadanos que no estamos haciendo parte de la violencia ante el grupo más violento que vimos dentro de las marchas del año pasado. Pues doctora Vivian Morales, gracias por acompañarnos a esta hora en RCN Mundo con estas reflexiones y este análisis a propósito de esta arista también que surge con motivo del primer mes de gobierno de Gustavo Petro. Que tenga buen día. Muchísimas gracias, un gran abrazo a todos. Usted y nosotros dialogamos. En RCN Mundo nos escuchamos.